Vamos a leer esta hermosa palabra entonces en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Si yo anuncio el Evangelio, es porque tengo una necesidad de predicar, por la cual yo estoy hablando también lo mismo que Pablo. Si yo predico el Evangelio, lo predico porque tengo una necesidad de enseñar la palabra, porque un día el Señor me va a pedir cuentas de lo que yo hice con todo lo que Él me dio. Debemos entender, y deben entender las personas, que cuanto más Dios le da a una persona, tanto material como espiritualmente, son responsables de eso y de reproducirlo, ¿sí? Bueno, en el caso mío, Dios ha sido bondadoso, misericordioso, y me ha bendecido espiritualmente en todos los oficios que hay en el Evangelio, y en la construcción me ha bendecido también para poder hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo tengo necesidad de predicar el Evangelio, porque podría no hacerlo. Ahora, si Dios me dio dones espirituales, quiero que entiendan esto. Una cosa son talentos, y otra cosa son dones espirituales. Siempre le digo, los dones espirituales son 9. Ahora, al tener esos dones espirituales, los cuales Dios me ha bendecido, yo tengo una gran obligación, ¿sí? Allí, gloria a Dios, gracias. Yo tengo una gran necesidad de predicar y de enseñar todo lo que he aprendido a través de los años. En este transcurso de mi camino en el Evangelio, que ya van a tocar los 39 años, he visto y conocido iglesias, pastores por todo el mundo. Puedo decirle que un día estaba en Hollywood, ¿sí?, en Los Ángeles, California, viendo el cartel de Hollywood, como lo ven todos en la carretera, ahí personalmente, y de repente a los 15 días estaba en la montaña predicando, donde la gente caminaba 30 kilómetros, aunque ustedes no lo crean, por las montañas, y llegaban, ¿sí?, ahí, y ataban un caballo, sí, a un palenque. O sea que Dios me ha permitido ver todas las cosas en la vida de diferentes formas. Y para mí es una gran bendición. Entonces, viendo el sacrificio de muchas personas, conociendo tantas cosas, realmente, como dice el apóstol Pablo, bueno, para mí también es una necesidad predicar el Evangelio. Ahora, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Eso decía Pablo, y eso digo yo también, ¿sí? Ay de mí si yo no predicara el Evangelio. ¿Qué haría? ¿Me pondría a descansar? No. Tengo necesidad. Y ay de mí cuando tenga que estar frente a la presencia de Dios. Estoy en la presencia de Dios, pero en el momento que esté en su trono, ¿qué le voy a decir? Ay, Señor, hacía mucho calor. No, Señor, era muy anciano. No, Señor. No hay excusas. Ahora dice él, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, y yo también le digo, por lo cual, si lo hago de buena voluntad,
¿sí? Recompensa tendré. O sea que yo predico el Evangelio por necesidad y lo hago de la forma que ustedes ya van a ver por qué lo hago. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, lo hago. ¿Por qué? Porque recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, si yo tengo mala voluntad para predicar el Evangelio, pues, como dice Pablo, y lo digo yo, la comisión me ha sido encomendada. O sea, si sé positivamente que Dios me llamó. ¿Por qué? ¿Por qué sé que positivamente Dios me llamó? Porque Dios me respalda cuando oramos por los enfermos. Esa es una señal de que he sido llamado por el Señor. Pero tuve la bendición de que apenas comencé, Dios me dio señales que me respaldaba. Entonces, ay de mí si no predicara el Evangelio. Si lo hago de buena voluntad, bueno. Si de mala voluntad, Dios me mandó. Así que, aunque tuviera que ir enojado, aún así tendría que predicar el Evangelio, porque aún así Dios me llamó para hacerlo. Pero gracias a Dios, al mismo Dios, que lo hago de buena voluntad, lo hago con alegría, lo hago con una felicidad, se podría decir, que no lo pueden a lo mejor entender. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, ¿cuál es el premio que yo tengo por hacer esto o predicar el Evangelio? ¿Sí? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi ganancia? Dice, así dicen las personas. Bueno, si yo predico el Evangelio, yo quiero ganar dinero. Pero acá Pablo y yo pensamos lo mismo. ¿Sí? Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente. No sé si están leyendo la palabra conmigo, porque no estoy leyendo otro evangelio. Este es el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y dice, predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, no buscando ganancias. No sé si me explico, porque todas las personas dirán, ¿por qué el pastor tiene algo diferente a los demás? ¿Por qué no pide ofrendas? Porque no tengo necesidad. Porque quiero predicar el Evangelio sanamente, no codiciando ganancias por predicar la palabra de Dios. Si es un privilegio que Dios me da el predicar su palabra. Y todavía yo voy a estar cobrando, a ver, ¿qué te sanaste vos? Y yo no iba a poder caminar más. Bueno, vos tenés que dar una buena ofrenda. Vení para acá. Eso es lo que creen que está bien. Predicar con el poder de Dios y cobrar porque Dios sana a los enfermos. Miles de personas han sido sanadas a través de los tiempos desde el momento que comencé. No sanadas, sino liberadas. Liberadas. Ahora, fíjense ustedes. Dice, ¿y cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, que presente sin costo alguno el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y esto es lo que quiero que entiendan. No estoy diciendo que no puedo pedir ofrendas. Pero para mí, en mi carne y en mi espíritu, en mi alma, en mi ser, es mejor hacerlo gratuitamente. Ese es mi sentir. Eso es lo que yo soy feliz, presentarlo gratuitamente. No esperando recibir nada,
porque demasiado Dios me bendijo. Me dio espiritualmente todo. Me dio en la familia todo. Hoy se cortó. No sé. Bueno, ahí se ve. Y como le estaba diciendo, presentar el Evangelio gratuitamente. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio, ¿sí? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Y este es mi sentir. Sé que muchas personas tienen mucha dificultad cuando van a la iglesia y tienen que dar dinero. Entonces, si yo voy a ser una piedra de tropiezo para una persona que quiere entrar al Evangelio y se va a encontrar con que le estoy pidiendo dinero para predicarle el Evangelio, esa persona va a decir, bueno, me están predicando el Evangelio para sacarme dinero, y eso no es lo que quiero, sino que entiendan que pienso como piensa el apóstol Pablo. O sea que, si no pido ofrendas, es para que mayor cantidad de gentes llegue al Evangelio, ¿sí? Ese es mi sentir. Ganar acá, dice, para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, porque ya para él había terminado la ley de Cristo y había comenzado la gracia. Era un judío que se había convertido, Pablo. Entonces dice, bueno, para mí ya terminó la ley, ahora comienza la gracia por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice acá, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a alguno. Y eso es lo que interesa. Que de la forma que haga las cosas, lo más importante es que yo salve a alguno, ¿sí? Que salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, esto hago en el Evangelio, decía Pablo, para ser yo un participante en la predicación del Evangelio. Ahora, él está explicando un montón de cosas. Y yo quiero que entiendan lo hermoso que es esta palabra. Y cuando la estudiamos, comenzamos a entender diferentes formas que tiene cada personaje que está en la Biblia. Y en el caso de Pablo, tenemos que tratar de entender lo que él tenía la misma forma de nuestro Señor Jesucristo de explicar las cosas de forma que con lo conocido conozcan lo desconocido. O sea, con las cosas conocidas materiales o vistas o conocidas por las personas, enseñar las cosas espirituales. Entonces, él comienza acá para que ustedes entiendan este relato.
en Corinto había una ciudad, eran la ciudad donde se hacían las Olimpiadas. ¿Sí? Ahí nacieron las Olimpiadas. Entonces, habían muchas clases de deportes en aquel lugar. Inclusive, habían muchas de las mejores universidades del mundo allí en aquel lugar. Entonces, él desvía lo que está hablando y comienza a hablar sobre, como que hoy día estuviéramos hablando de las Olimpiadas. Y comienza a hablar de esta forma. Dice, no sabéis, o no, se lo voy a traducir en forma José Luis. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Él estaba enseñando a las personas de Corinto, Pablo le enseñaba a las personas de Corinto a través de esta primer carta, enseñándole con lo que ellos conocían, que eran las carreras. Y él les decía, bueno, ustedes saben que cuando hay una carrera, todos a la verdad corren en esa carrera, dice. Pero uno solo se lleva el premio. Y un premio que da el hombre. Ahora, fíjense lo que dice. Corred de tal manera que lo obtengan. O sea, él estaba tratando de explicar a la gente de la iglesia que si van a la iglesia, pues vivan como corresponde vivir en la iglesia. Le estaban diciendo, bueno, ustedes, si van a correr en esta carrera espiritual, corran, dice, de tal manera que obtengan el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ahora, estaba hablando de corredores. ¿Sí? Termina diciendo, bueno, te pusiste en esta carrera del Evangelio, corre de tal manera que tengas el premio. ¿Sí? Corre de esa forma. Ya saliendo de la lucha y yendo a otro deporte, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Y esto es algo que tiene que ver también con mi vida, cuando era joven, hace muchos años, hoy día 71. Estoy hablándole de cuando tenía 13, 14 años, que me gustaba correr, me gustaba la lucha, y las artes marciales que las tuve que dejar por el Evangelio. Bueno, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y cuando hablamos de abstinencia, si ustedes miran a un luchador, van a ver con seguridad una persona disciplinada, una persona que no toma alcohol, que no se droga, que no fuma, que no toma drogas, ¿sí? Se abstiene de fornicación para mantenerse fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto? Usted le está diciendo, mire, ustedes tengan en cuenta que un hombre
que se dedica a la lucha, a luchar allí en el ring, ¿sí? Se cuida su cuerpo para poder resistir más, para poder pelear mejor en un ring, ¿sí? Y esto es, a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible. ¿Qué significa una corona corruptible? Está hablando de la simple corona de laureles que se sabe hacer y se la ponen en el cuello a los ganadores. ¿Sí? De esa corona está hablando. Es una corona corruptible. ¿Por qué dice corruptible? Porque es una corona que la hizo un hombre que cuando pase el tiempo las hojas se van a secar, se va a secar todo y va a quedar todo en el olvido. ¿Sí? Pero sin embargo, ese luchador cuidó su vida, se disciplinó y cuidó su cuerpo para mantenerlo limpio y fuerte para luchar. Ahora, cuando a los... ¿por qué estaba hablando yo de mí? Porque cuando era un joven de 13, 14 años, un niño, yo me cuidaba de todo para poder estar fuerte, porque practicaba las artes marciales y me gustaba estar bien en estado, corría mucho para tener bien mi cuerpo. Cuanto más ahora que uno está en el Evangelio, que uno debe cuidar su cuerpo. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, yo estoy padeciendo pues, de la enfermedad de las drogas, del alcohol. Hermano, hermana, amigo, amiga, el alcohol no es una enfermedad. La homosexualidad no es una enfermedad. ¿Sí? Las drogas no son una enfermedad. Son vicios. Son cuestiones espirituales a las cuales las personas les gusta. ¿Sí? Esto es para recibir una corona corruptible. Cuanto más para recibir nosotros una corona incorruptible. Cuánto más debemos purificar nuestro cuerpo, nuestra vida, disponerla, todos los miembros de nuestro cuerpo, disponerlos para el servicio de Dios, limpiarlos, lo que nos toca limpiar a nosotros, para el servicio del Evangelio. ¿Sí? Ahora, todo esto es para recibir una corona que Cristo tiene para nosotros. Ahora, fíjense bien lo que dice acá. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, si yo me voy a poner en la carrera, en una carrera donde hay personas compitiendo conmigo, tengo una carrera y un camino marcado para correr en ese camino. Y debo correr ahí, en esa dirección que me marca el camino. En el Evangelio, nosotros también tenemos marcado un camino. Y algunos dirán, bueno, ¿y cuál es ese camino? El Señor dice, yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Y yo soy la vida. ¿Sí? Entonces, no hay forma de perderse en el camino. ¿Por qué? Porque dice acá, yo corro, de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Sí? O sea, no corro, dice, ahí en el estadio,
No corro como a la aventura, así bueno, empiezo acá, termino por allá y me voy para cualquier lado. No. En el Evangelio tampoco. No corro como a la aventura, sino corro en el camino que Cristo me marca. Ahora cambia el deporte otra vez y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, para aquellos que conocen y los que no conocen lo van a conocer ahora, él dice, de esta manera peleo. Está hablando del boxeador ahora. Recién hablaba de los luchadores. Ahora habla de los boxeadores. Y dice, de esta manera peleo yo cuando estoy en el ring. ¿Sí? No como quien golpea al aire, o sea que me pongo a pelear, que si ustedes no saben, hay muchos que, o sea, sí, yo también lo hice en boxeo. Y cuando me ponía a hacer lo que se llama sombra, no sé si se dirá todavía, pero yo me ponía también a hacer sombra. Pero acá dice, no como quien golpea al aire. ¿Sí? No hay que pelear así en el Evangelio. ¿Sí? Si no, fíjense bien, cuando hay un si no, acá significa muchísimo. Si no, que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esta es la parte más emocionante. Estoy en el Evangelio y tengo que hacer lo mismo que hace Pablo. ¿Sí? Tengo que hacer lo mismo que hace Pablo. Golpear mi cuerpo. Pero este es el problema que existe con las personas. Donde yo siempre digo, ¿sos ciudadano del reino o sos turista? ¿Jesucristo es el dueño de tu vida o es un inquilino en tu vida? ¿Sí? Ese es el gran problema. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El alma es la que siempre está peligrando según las inclinaciones que nosotros tengamos. Si nos gusta todo lo que a la carne le gusta o le damos cabida, nos vamos para el infierno si le hacemos todo lo que le gusta a la carne. Mandamos el alma al infierno. Pero si vivimos espiritualmente, como Dios manda, mandamos el alma nuestra al cielo. Eso depende de nosotros ahora. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene cada persona? El problema que tiene cada persona es poner su cuerpo en servidumbre. Cuando habla poner el cuerpo en servidumbre, está hablando de que mi mente debe dominar a mi carne. O sea, si estoy bien espiritualmente, voy a dominar a la carne. Y todo lo que la carne diga que le gusta, yo le voy a decir, no, cuerpito. Dios dice que eso no, vos tenés que obedecer, cuerpito. No, cuerpito, no le des al alcohol. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros
tiene que ser dueño de nosotros y poder tener la fuerza para decirle no a lo que dice la carne. La carne siempre nos va a llevar a donde no tenemos que ir, o nos va a llevar camino del infierno. Entonces, si nosotros espiritualmente nos llenamos con el poder de Dios, nos mantenemos obedeciendo los mandamientos de Dios, entonces vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Pero de qué forma? Poniendo al cuerpo en servidumbre, no poniendo a la mente en servicio de la carne, sino la carne al servicio de la cabeza y de lo que el Espíritu de Dios nos manda. Esa es la gran diferencia. Es como cuando hablamos de la vid verdadera y vienen y podan a la cepa y cada ramita que le cortan dice ¡ay! Así dicen los que tienen vicios y cosas. Dicen, ya no tienes que tomar más alcohol. ¡Ay! Ya no tienes que ingerir más droga. ¡Ay! Todo le va doliendo porque es lo que le gusta. No a la fornicación, no al adulterio. ¡Ay, ay, ay! La carne dice así. Entonces Pablo dice, bueno, yo pongo mi cuerpo, yo pongo mi carnecita en obediencia. ¿Sí? No sea, dice, que habiendo sido heraldo para otros, y esto es lo que tienen que entender, no sea que siendo mensajero, habiendo sido mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado en esta carrera. Las personas podrán decir lo que quieran, pero yo quiero que entiendan que cuando Jesucristo vino a la tierra, vino con un propósito. Entre los propósitos era entender a nosotros como seres humanos, vivir en la carne como nosotros, padecer en la carne como nosotros. Y aún en la condición esa de ser humano se humilló más todavía. ¿Sí? Y decía, bueno, el que quiera ser mayor de todos, cuando estaban discutiendo entre los apóstoles, dijo, bueno, el que quiera ser el mayor, póngase a servirle a todos los demás. Entonces ahí va a ser el mayor. Ustedes eligen. ¿Quién hace que a quién pone en obediencia su cuerpo? ¿Quién pone, quién quiere ser el mayor sirviéndole a todos? ¿Sí? Si quieren ganarle en algo a los demás, gánele siendo el mejor. Porque no vaya a ser, dice, que siendo el mensajero de todos, se quede en el camino, se quede eliminado. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Espero que hayan podido recapacitar sobre lo que Dios quiere y por qué se puede predicar el Evangelio gratuitamente. Porque mi galardón es servir a Dios como Él quiere que le sirva. Ese es mi galardón, ese es mi premio para mí. Tener el privilegio de predicar su palabra honestamente. Porque demasiado privilegio es ya predicarlo, tener la oportunidad. Hay personas que a lo mejor están allí que posiblemente no han recibido a Jesucristo, o hay otros que se quieren arrepentir después que lo conocieron, lo dejaron. Bueno,
yo voy a hacer una oración para que todos aquellos que lo han recibido lo reciban nuevamente y se reconcilien con Dios, y los que no lo han recibido que repitan todos juntos conmigo una oración. Cierren sus ojos, pónganse la mano derecha en su corazón y digan: Padre Celestial, renuncio a mi pasado, renuncio a los deseos de la carne, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Padre bendito, yo lo siento en mi corazón, lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Padre Celestial, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a mi vida. Gracias te doy, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.